Promedio aritmético es un método por el cual podemos encontrar datos faltantes. En este caso, nuestro dato va a ser la precipitación de 1995 en la estación de Mazatepe. Para esto necesitamos tener al menos 2 estaciones con sus precipitaciones por 5 años. Nosotros vamos a ocupar 4 estaciones con sus precipitaciones por 5 años. Primero vamos a darle nombre a las estaciones. A la primera estación, que es Managua, la vamos a llamar A. A la segunda estación, que es Mazatepe, o sea B, la vamos a llamar F. A la tercera estación, que es Granada, C. A la cuarta, que es Jinotega, D. Y a la quinta, Matagalpa, E. Luego de eso tenemos que obtener el PNA, que sería la precipitación normal anual. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos es sumar las precipitaciones de los 5 años y dividirla entre el número de años, que sería 5. Y eso nos va a dar la precipitación normal anual de cada una de las estaciones. También necesitamos saber la precipitación normal anual de la estación F. Aunque no tengamos el dato de 1995, lo que hacemos es sumar desde 1996 hasta 1999 las precipitaciones, o sea, con las precipitaciones, y luego dividirla entre 4, ya que no estamos metiendo el año de 1995. Y para el resto también la dividimos entre 5 porque ya tenemos el dato de 1995. Luego tenemos que obtener el 10% de la precipitación normal anual, pero ¿de cuál? Solo de la estación F, que sería Mazatepe. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente con esta relación. Nuestro 10% de la precipitación normal anual de la estación de Mazatepe nos va a dar 173,5. Luego que tenemos nuestro 10%, podemos obtener el límite inferior y el límite superior. Lo obtenemos mediante una resta y una suma. Para el límite inferior lo que hacemos es restarle el 10% a la precipitación normal anual, que nos va a dar 1561,5. Y para obtener el límite superior, lo que hacemos es sumarle los 173,5, que es nuestro 10%, a la precipitación normal anual de la estación F, que es Mazatepe, y nos va a dar 1908,5. Luego, para culminar, necesitamos aplicar la ecuación para obtener el valor de la precipitación del año 1995 en la estación de Mazatepe. Entonces tenemos que PF va a ser la precipitación del dato faltante, que va a ser la precipitación de la estación de Mazatepe, PA, que va a ser la precipitación de Managua, PC, que va a ser la precipitación de Granada, PD, que va a ser la precipitación de Jinotega, y PE, que va a ser la precipitación de Matagalpa. N va a ser el número de estaciones, que son 4. Entonces vamos a dividirlo entre 4. Aplicamos la ecuación sustituyendo y luego nos queda que nuestra precipitación de la estación de Mazatepe en 1995 es de 1687,2. ¿Cómo sabemos que esta precipitación está bien? Pues simplemente observamos que si este dato está dentro del límite inferior y entre el límite superior, o sea, entre estos dos límites, entonces la precipitación va a estar bien. Como nuestro límite inferior es de 1561,5 y el límite superior es de 1908,5 y nuestro valor es de 1687,2, este valor está dentro de estos límites. Entonces quiere decir que está bien y simplemente lo ponemos donde nos hace falta el dato. Proporción normal es otro método para poder encontrar datos faltantes, que en este caso, igual que el método anterior, vamos a encontrar la precipitación de 1995 de la estación de Mazatepe. Vamos a utilizar el mismo cuadro y por ende ya sabemos cómo obtener la precipitación normal anual y cómo denotar cada estación. Entonces lo único que hacemos es aplicar esta ecuación, que es la ecuación de la proporción normal, y utilizar los límites que ya obtuvimos en el método pasado, que igual lo vamos a ocupar aquí, como ya dije. Entonces simplemente tenemos el límite inferior y el límite superior, que ya lo calculamos. Al aplicar la ecuación, simplemente n va a ser el número de estaciones, que son 4. NF va a ser la precipitación normal anual, pero de
la estación F, que es Mazatepe. NA va a ser la precipitación normal anual, pero de la estación A, y PA va a ser la precipitación de 1995. Y así sucesivamente con todas las precipitaciones. Luego de que ya sustituimos los valores acá, nos queda esta sumatoria nos da el valor de esto y simplemente lo multiplicamos por 1 sobre 4 y nos da el valor de 1906,3. Entonces, con estos límites nosotros comprobamos que está dentro del rango, entonces decimos que está bien y simplemente ponemos nuestro dato aquí. Este va a ser nuestra precipitación de 1995 en la estación de Mazatepe. Este dato no es igual al anterior y eso no quiere decir que esté malo, simplemente es un aproximado. Continuando con correlación lineal, tenemos el ejemplo de la estación de Jinotén en el año 1999 como nuestro dato faltante de precipitación. Primeramente sacamos nuestro promedio, es decir, nuestra I, que se obtiene de los datos de precipitación promediados con el número de estaciones índice, es decir, 3. Y luego sacaríamos su promedio anual. En la siguiente tablita tenemos el promedio por F. F en este caso sería la estación de Jinotega, que es donde se encuentra el dato faltante. Hacemos la multiplicación y luego haríamos la sumatoria. En la siguiente tablita tenemos el promedio elevado al cuadrado. Igualmente hacemos los cálculos y su sumatoria. Haríamos dos sumatorias más, que serían las del promedio en sí y las de la estación de Jinotega, es decir, F. Continuando con la fórmula, B1 es igual a la sumatoria de I por F menos la sumatoria de I por la sumatoria de F entre el número de estaciones índice entre la sumatoria de I al cuadrado menos la sumatoria de I elevado al cuadrado entre el número de estaciones índice. Sustituimos los valores en la fórmula y nos da que B1 es igual a 0.94. Continuando con B sub 0 es igual a F media menos B1 por I media. F media y I media son los promedios de dichas estaciones. Entonces solamente igual sustituimos los datos y nos da que B sub 0 es igual a 28.61. B sub 0 y B1 son el intercepto y la pendiente respectivamente. PF es igual a B sub 0 más B1 por IF. IF es el dato del promedio, es decir, de la I en el 1999, que es donde se encuentra el dato faltante. Entonces solamente sustituimos los valores y nos da que PF es igual a 1503.7 milímetros. Respecto a estimación de datos acumulados, primeramente tenemos que observar cuál es la mayor precipitación acumulada que hay. En nuestro caso sería octubre de 1998 con una precipitación acumulada de 974 milímetros. Y asimismo obtenemos nuestra PA, es decir, nuestro anual para el año que aparece la acumulación de 1444 y nuestra NA, que es decir, nuestra precipitación normal anual de 1696.70. Y lo primero que hay que hacer es obtener la precipitación mensual aproximada, es decir, AJ, con la siguiente fórmula, que es NA sobre PA es igual a NJ sobre AJ, es decir, una regla de 3. Y sustituimos los siguientes valores, pero hay que hacerlo en 3 meses, es decir, en los que están los dos guiones y donde se encuentra la mayor acumulación. Y en el primer mes, que sería agosto, nuestra precipitación mensual aproximada es de 174.5 milímetros. En el mes de septiembre sería de 221.4 y en el de octubre 282.5. Y hacemos una sumatoria de estas precipitaciones y nos da 678.4. Ahora podemos calcular la precipitación correspondiente a cada mes, y es decir, con la siguiente fórmula, que es la sumatoria de AJ sobre la precipitación acumulada es igual a AJ, que es la precipitación mensual aproximada, es entre la PJ, que es igual la precipitación correspondiente al mes. Igualmente una regla de 3, sustituimos los valores y nos da que en el mes de agosto hay 250.5 milímetros y en el mes de septiembre 317.9 y por último 405.6 milímetros en el mes de octubre.
Ok, en el análisis de doble masa tenemos que este análisis nos ayuda más que todo para saber la confiabilidad de los datos que se han recogido o ver cómo se va a trabajar. En este caso nosotros encontramos un informe donde nos dan varios datos de las precipitaciones por año, por datos de 10 años y por los 12 meses de cada año. En este caso nosotros escogimos trabajar con Mazatepe y Matagalpa, que eran los valores que estaban un poco más viables para poder trabajar correctamente. Y como tenemos aquí, entonces tenemos los datos desde 1990 hasta 1999. Y al momento para nosotros utilizar la fórmula, nosotros no trabajamos con datos mensuales, sino que trabajamos con un dato anual. Entonces lo que se hace aquí es, aquí tenemos esta tabla que es de Mazatepe, entonces lo que tenemos nosotros es que por cada año nosotros fuimos sumando. Entonces tenemos los totales de los 10 años y luego para poder sacar el acumulado para poder trabajar en la fórmula, nosotros, ¿qué es lo que se debe hacer? Ok, tomamos en el acumulado como primer dato el primer valor del año 1990. Luego lo único que tenemos que ir haciendo es ir sumando 1714, le sumamos al dato del siguiente año y así sucesivamente hasta de tener un dato acumulado en cada año. Igual lo hacemos para representar los datos de Matagalpa. Bien, lo que se procede a hacer después de tener el total de datos acumulados es que pasamos a hacer una gráfica de dispersión. Esta gráfica de dispersión se elabora con el total de acumulados de A y B y lo que se pasa a hacer es insertar un gráfico en Excel. Esto es el resultado y si podemos ver bien en esta parte de acá es donde se ve una desviación, que esto es lo que ocurre, que es el año que vamos a corregir. Bien, como sabemos, este proceso de análisis de doble masa es para detectar inconsistencias mediante el uso de los datos. Entonces, ya tenemos que el año de corrección es a partir de 1994. Y ahora vamos a la parte en donde se corrige por medio de unas ecuaciones. Bien, en este caso tenemos los datos a partir de 1994 hasta 1999. Se empieza con los datos desde el 95. Pero en esta parte tenemos lo que son los datos acumulados. Estos son los datos de precipitación de las estaciones y estos son los datos acumulados de las estaciones B y A. En esta parte, este dato que tenemos subrayado en verde son los datos del año de corrección y de ahí viene el resto de años. ¿Qué se hace? Se resta el último dato acumulado menos el dato del año de corrección, que en B nos da un resultado de 7870.4 y en A nos da un resultado de 8653. Para esta parte, cuando ya tenemos esos datos, venimos a proceder con unas ecuaciones. La ecuación de la tangente alfa me dice que yo debo dividir el total de A con el total de B, que me va a dar un valor de 1.09. Y la tangente beta me dice que yo voy a dividir el total de B sobre el total de A, que me va a dar igual a 0.91. Ahora, teniendo estos dos datos, para asemejar o ver un poco lo que es la desviación real, se procede a hacer un grafiquito. Este grafiquito es de un plano cartesiano, en donde se saca la curva de las precipitaciones anuales y este sería B y este sería A de las estaciones. Entonces, esto es algo sencillo. Para yo poder sacar el ángulo, si lo pueden ver bien, estos ángulos es lo que me permite ver qué tanto se desvió o el año que está mal, el año a corregir. Entonces, yo puedo pasar alfa y beta
teniendo estos dos datos, y estos datos simplemente los paso a ángulos poniéndole la tangente inversa. Y según la tangente inversa, esto es lo que me da. Y aquí podemos ver la gráfica. Bien, después de proceder a hacer eso, tenemos lo que es la ecuación para ya culminar todo el proceso de esta parte, de esta etapa, de este método. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, para yo poder tener estos datos, hago tangente beta sobre tangente alfa por los datos acumulados. Entonces, aquí, del 94 al 95, me da un total de 1430.11 mm. Siempre los resultados y los datos van a ser en mm. Muchas gracias.